Bienvenida a Nido Talks, un espacio en donde te vas a enterar de todo lo que tenga que ver con la maternidad y la crianza de tus hijos, desde la concepción hasta la infancia. Y como ningún niño viene con instrucciones, invito a los mejores especialistas para resolver tus dudas y ayudarte a ser la mejor versión en el papel más retador e importante de tu vida, el de ser mamá. Soy Michelle Asís y estoy feliz de acompañarte. Hola a todos y bienvenidos a otro miércoles de Nido Talks. ¡Qué cañón que estoy grabando el episodio 50! No puedo creer que ya llevamos casi un año aquí juntos, ustedes conmigo. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Los que empezaron conmigo desde junio del 2020, bienvenidos. Y los que son nuevos, también bienvenidos. Chéquense todos los episodios que tenemos en este podcast que, bueno, lo amo con todo mi corazón. Para el episodio de hoy no invité a nadie, me lo voy a echar yo solita y les voy a platicar de un tema que me parece importantísimo, que es algo que me fascinaría que todos los papás entendieran, porque sale muchísimo en consulta. Muchas veces llegan a preguntarme, pero es que mi hijo está haciendo muchos berrinches, o mi hijo está muy ansioso o está muy miedoso. Y cuando yo le digo a los papás que se observen ellos mismos y que se echen un clavado para ver cómo están ellos, se empiezan a dar cuenta que tiene que ver muchísimo con ellos. Entonces ahí les va. El tema del que voy a platicarles hoy se llama la referencia social. La referencia social es el papel que cumplen los padres o los cuidadores principales frente a su bebé. ¿Qué pasa? El bebé nace en un mundo completamente desconocido, en un lugar en donde es completamente dependiente de sus papás, y lo que él necesita hacer es volverse un experto en leer a mamá y a papá para poder sobrevivir en este mundo. Entonces, háganse cuenta que los niños nacen como con unos lentes especiales en donde se dedican a observarnos todo el tiempo. Todo el día nos están observando y observando y observando. ¿Por qué creen que hacen esto? Por sobrevivencia. ¿Por qué? Porque yo necesito, ante una situación extraña, ¿no? Por ejemplo, el bebé, cuando se le presenta una situación extraña, un objeto desconocido o una persona extraña, mira al adulto, volteándolo y pidiendo permiso para seguir adelante, ¿no? O sea, un poco se enfrenta a algo que no conoce y automáticamente voltea a ver a mamá y a papá o a mis cuidadores principales de confianza para saber, ¿puedo o no puedo? Es un mecanismo que usan los bebés en donde utilizan las reacciones, los gestos y el lenguaje no verbal de los papás, del adulto, para que ellos sepan cómo regular ese comportamiento hacia esta situación, hacia este objeto o hacia esta persona extraña que yo no tengo idea. Entonces, imagínense que los niños con estos lentes usan a sus papás para leer y buscar pistas para el mundo que no conocen bien y necesitan entender su funcionamiento. Entonces, ¿qué pasa? Durante el primer año de vida, los niños empiezan a interactuar con su mundo, empiezan a ser unos seres un poquito más sociales, ¿no? Si te fijas o si te acuerdas de recién nacido tu bebé, al principio pues como que no interactuaba mucho, dormía muchísimo. Después, a partir de los 2 meses, empezó con la sonrisa social, entonces ya empezó a sonreír, ¿no? Conforme va creciendo, ya empieza a balbucear y se da cuenta que mamá o papá lo imitan, entonces él también empieza a imitar a mamá y a papá, o mamá y papá hace algún gesto, entonces él los trata de copiar, ¿no? Entonces, ¿no? Empieza esta relación, esta interacción. Los papás son los maestros de estos bebés nuevecitos en el mundo. Entonces, son las primeras personas con las que tienen algún tipo de interacción. Entonces, la comunicación que empieza a tener con estos papás le empieza a dar sentido a todo lo de su alrededor, ¿no? Entonces, las reacciones que tienen los bebés hacia diferentes cosas, objetos, situaciones o personas dependen completamente del lenguaje de los papás. Ojo, importantísimo, el lenguaje verbal, pero lo más importante es el lenguaje no verbal. Entre más bebés son, leen como por lo general todo el cuerpo con estos lentes. Conforme van creciendo un poquito más, a partir de leer el cuerpo, empiezan a leer más las caras, los gestos un poquito más detalladitos, y después empiezan a leer más lo que les dicen los papás,
¿no? Muchas veces tenemos esta creencia que lo que les decimos a nuestros hijos, o sea, nuestro lenguaje verbal es lo más importante, pero tenemos que entender que es aún muchísimo más importante el lenguaje no verbal. Cómo son nuestras reacciones, qué cara ponemos, nos tensamos, nos relajamos ante una persona, estamos nerviosos, entonces todo el tiempo estamos no moviéndonos muchísimo, o sea, cómo de verdad son nuestras reacciones no verbales, nuestra comunicación no verbal. Como les estaba contando, este mecanismo que obtienen o que con lo que nacen los niños lo hacen por sobrevivencia. Los niños, por sobrevivir en este mundo raro, desconocido, en el que soy nuevo, necesito aprender a leer a mis papás. Ok, papá, mamá, estoy seguro con esta situación, estoy segura con esta persona, este mundo que me rodea es un lugar seguro, o es un lugar amenazante, o es un lugar que me puede dar miedo, etcétera, ¿no? Entonces, todo el día están observando a sus padres, ¿no? Algo que yo les estaba contando es que me pasa mucho que en consulta llegan los papás a decirme, no, es que mi hijo no sabes cómo está de berrinchudo. Y cuando empiezo un poquito a cuestionarles más, pues resulta que el abuelo está en el hospital, que el papá tiene problemas con el trabajo, que la mamá se acaba de enterar que está embarazada y está angustiada o trae culpabilidad de ese tema. Entonces, obviamente su hijo va a estar teniendo estas reacciones emocionales. ¿Por qué? Porque él los observa y está leyendo que algo está sucediendo tanto con mamá como con papá. Entonces, ¡ay, qué nervio, qué miedo! Este lugar ya deja de ser seguro, ya no sé qué hacer. Entonces empiezo a hacer más berrinches. ¿Por qué? Porque es la manera en la que yo les puedo explicar a mis papás que algo estoy observando que no me está gustando y que me está haciendo sentir inseguro. ¿Ok? Imagínense que como mamá y papá, ustedes son el termómetro del mundo de los niños, ¿no? Ustedes son estas personas que les reflejan qué tan grave o no estuvo una situación, qué tan segura o no es una situación, qué tan confiable o no es una persona, ¿no? Por ejemplo, y esto estoy segura que les ha pasado a cada uno de ustedes. El niño se cae, ¡pum! Y antes de reaccionar, antes de llorar, te voltea a ver. Mamá, ¿qué pasó? ¿Estuvo grave o no estuvo grave? Y depende de la reacción del padre, el niño reacciona, ¿no? Si hay una mamá que reacciona, ¡no! ¿Estás bien? El niño ¡raa! Se pone a llorar. Pero si por otro lado esta mamá se acerca y le dice, ¿qué pasó? Vi que te caíste. La reacción del niño es un poquito más leve. ¿Por qué? Porque si el papá actúa tranquilo y empático, puede ser que el niño o no llore o que su llanto sea un poquito más leve. Pero si el adulto, por el otro lado, reacciona fuertemente, el niño va a tener una reacción más fuerte. ¿Por qué? Porque yo volteo a verte, mamá y papá, y tú me estás diciendo que estuvo grave esta situación, entonces mi reacción va a ser grave. ¿Ok? Entonces, la referencia social como tal es nosotros como niños volteamos a ver a nuestros papás como referencia de nuestro mundo, ¿no? Como somos nuevos en el mundo y los adultos, los cuidadores son las personas que nos ayudan a conocer el mundo. Les voy a confesar algo. Yo soy medio nerviosilla en los aviones. Es algo que de verdad no me encanta. La verdad no me encanta volar. Me pongo nerviosa yo creo que por controladora, pero bueno. Entonces, a mí en el avión, mi referencia del mundo o del avión es la sobrecargo, ¿no? Entonces, si empieza la turbulencia y la sobrecargo está tranquila, todavía sigue caminando con el carrito, está platicando con su compañero y está sirviendo todavía refrescos y papas, digo, ok, no se está cayendo, ok, está bien el avión, solamente estamos pasando por una pequeña turbulencia, todo va a estar bien. Pero si por otro lado volteo y veo que la sobrecargo, guardó su carrito, se abrochó el cinturón y se persinó, en mi mente este avión ya se cayó, nos vamos todos a morir. ¿Por qué? Porque en el aire, en el avión, mi referencia del mundo es la sobrecarga. En el mundo de sus hijos, la referencia del mundo son ustedes. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado cómo es su lenguaje no verbal, cómo son sus gestos, ¿ok? ¿Qué pasa? A partir de que los niños cumplen como 6 meses, empiezan a reconocer las expresiones emocionales de sus papás o de sus cuidadores principales. Y el proceso se da de la siguiente manera. Primero, distinguen que hay expresiones faciales distintas. O sea, se dan cuenta que cuando mamá está feliz cantando pone una cara, pero cuando está cansada pone otra cara, pero cuando está enojada pone otra cara, pero cuando el pañal está sucio pone una cara de disgusto. O sea, empieza a darse cuenta que hay expresiones faciales distintas, sin saber específicamente cuál es cuál. Después ya empieza a reconocer
esta expresión facial y a hilarla con la emoción que existe. Chance no tiene todavía la capacidad de saber que esto es disgusto, pero ya sabe que cuando mamá pone esa cara es porque el pañal está sucio y es disgusto, ¿no? Y después empieza a reaccionar y a responder a estas expresiones de mamá y papá. Ustedes probablemente, que si alguien nos está escuchando aquí que tiene hijos de esta edad, se puede dar cuenta cuando empiezan ustedes a hacerle diferentes caras para que sus hijos se rían, ¿no? Los niños ya reaccionan a estas diferentes caras, ¿no? Aproximadamente al año 3, los niños empiezan a buscar aprobación de sus padres antes de iniciar una acción. O sea, voy a meter el pie a la cocina, entonces te volteo a ver. Quiero aventar la comida del plato, entonces te volteo a ver. Probablemente mamá del otro lado está, no lo puedes tirar. No, sin entrar a la cocina. No puedes brincar. Pero siempre te voltean a ver y buscan esta aprobación. ¿Por qué? Porque ya se dan cuenta que tú eres como esta referencia en el mundo y que tú vas a o decirles que sí o decirles que no o ponerles un límite aunque te lo reten, pero van a estar todo el tiempo como que buscándote y buscando como esta aprobación. Es bien importante que entendamos que esta parte de la referencia social es diferente a la empatía, ¿ok? La empatía se da, o más bien se desarrolla un poco más fijo, un poquito más adelante en el desarrollo de los niños. Y pasa más como por un proceso más cognitivo, ¿ok? Cuando una persona es empática, comprende la situación en la que está atravesando la otra persona, se puede poner en sus zapatos y tiene una respuesta adecuada a esta situación. Esto es una cosa un poquito más, no quiero decir natural, pero un poquito que pasa menos por la cabeza, que es menos cognitivo, es muchísimo más como instintivo. ¿Ok? Entonces, los niños es como una cuestión más como de sobrevivencia, ¿ok? ¿Cómo fue que descubrieron esto? Les voy a contar un poquito por quien sea una nerd como yo y les interese como la parte un poquito más científica, les voy a contar qué pasó. En 1960, en la Universidad de Cornell había 2 psicólogos, Eleanor Gibson y Richard Walk. Y hicieron una investigación de la profundidad visual, ¿no? Entonces, diseñaron un objeto que era como una especie como de caja, que lo llamaron precipicio visual, que lo que consistía era una lámina transparente, era una especie como de caja, como de arenero, ¿no? Entonces era una lámina transparente, la primera mitad estaba pintada con cuadritos blancos y negros y la segunda mitad era transparente, con los cuadros más abajo, o sea, se veía como daba la percepción de que había un precipicio, ¿no? Entonces, si tú veías la mitad pintada y la otra mitad transparente. Entonces, si te asomabas, se veía como un precipicio, ¿ok? Para que me entiendan. Empezaron a investigar toda esta cosa de la percepción visual y después hubo un investigador en la Universidad de Berkeley que se llama Joseph Campos que usó este mismo objeto que estos 2 investigadores anteriores habían como que inventado, construido, para un experimento en donde se dio cuenta de este tema de la referencia social. Entonces, empezaron a hacer este experimento, esta investigación, con niños de 9 a 12 meses. ¿Qué hacían? Ponían al niño en un extremo del objeto, donde estaban, por ejemplo, los cuadritos, y la mamá se ponía en el otro extremo, ¿ok? Y le decían que el niño obviamente pues ya estaba en una etapa en donde podía gatear, entonces el niño obviamente, por lo lógico, empezaba a gatear hacia mamá. ¿Qué pasa? Cuando le pedían a la mamá que cuando el niño llegara al precipicio, normalmente los niños llegaban al precipicio, veían el precipicio y volteaban a ver a mamá. Y al principio le daban la instrucción a mamá que pusiera cara de susto, o de preocupación. ¿Y qué creen que pasaba? Entonces el niño venía gateando, se frenaba cuando no veía un precipicio y le daba como este vértigo y volteaba a ver a mamá. Mamá ponía cara de susto, entonces el niño retrocedía y dejaba de avanzar. Entonces todo el mundo decía, wow, ¿qué onda con esto? Después el investigador le decía a la mamá, ahora solamente usando tu lenguaje no verbal, ponle cara de sonriente, y cara alentadora, ¿no? Entonces, cuando el bebé veía que su mamá ponía esta cara alentadora, ya empezaba a avanzar. ¿Qué pasa? Cuando la mamá tenía cara de susto, cara de preocupación, el bebé se frenaba porque leyó en la expresión facial de su mamá
que había un peligro. Entonces se frenaba. Pero cuando la mamá lo alentaba y le sonreía, el niño confiaba. ¿Por qué? Porque mi mamá me está diciendo que es una situación confiable, que es una situación en donde puedo yo avanzar y que no pasa nada, ¿no? Entonces el bebé cruzaba con seguridad, con confianza, con la mamá, iba directamente hacia ella, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que la mamá, la expresión facial que la mamá estaba diciendo, le reflejaba que iba a estar a salvo. ¿Ok? Entonces, cuando se dieron cuenta de esta investigación, dijeron, wow, o sea, aquí hay algo, y es bien importante cómo la expresión facial que nosotros como, o los gestos, o la comunicación no verbal que nosotros como papás les ponemos y les damos a nuestros hijos es bien importante, hasta más importante que lo que les decimos, ¿no? Entonces, es bien importante que nos demos cuenta de esto y que tratemos de utilizarlo como herramienta, ¿no? No como algo negativo. Por ahí en redes sociales, después si alguien me recuerda, cuando salga este episodio, lo subo a redes sociales para que vean de qué experimento o qué video me refiero, pero hay un video en redes sociales que está rondando por ahí, que el papá está cargando un bebé como de 8 o 9 meses y se acerca a la puerta del refrigerador. Abre la puerta el papá y le pega el papá con la mano a la puerta del refrigerador y después le dice al bebé, ay no, ya pasó, y le empieza a sobar la cabecita. El bebé se pone a llorar. Ojo, papás, el bebé no se pegó con la puerta, pero el bebé está llorando desconsoladamente porque su papá le está dando todas las pistas de que se pegó y él le cree. ¿Por qué? Porque papá, tú eres mi referencia con el mundo. Si tú me estás diciendo que me pegué y que me lastimé y me estás consolando, es que sí me pegué, entonces voy a llorar. Entonces, obviamente, este video, que obviamente estoy súper en contra, lo hicieron como de, ja, vean qué chistoso esto pasa con los niños. Oigan, no hay que aprovechar de eso. Literalmente, lo que hay que hacer es más bien como darnos cuenta de cómo nosotros somos su referencia en el mundo. Si nosotros le hacemos creer a nuestro hijo que él puede, que el mundo es un mundo seguro, que él puede tener confianza en sus alrededores, en las personas de confianza, ese es el mensaje que él va a recibir. Pero si por otro lado nosotros le estamos dando el mensaje de que el mundo es un mundo peligroso, que en todas las esquinas se puede pegar, que se puede lastimar, le estamos dando el mensaje que el mundo es un mundo aterrador, que es un mundo lleno de miedo, ¿no? El otro día me hicieron una pregunta que si nosotros como papás éramos miedosos, nuestros hijos tendían a ser miedosos. Y yo les contesté que por una parte es parte de personalidad y por otra parte sí. Porque si yo como mamá llego al parque, pero cada vez que mi hijo empieza a gatear, lo levanto y le digo, no, y le empiezo a lavar las manos y a limpiar las rodillitas y se quiere subir a un juego y le digo, no, cuidado. O si se está acercando a una mesa o a una esquina, le digo, no, cuidado, te puedes lastimar. El mensaje que le estoy dando al niño es, cuidado. El mundo es un mundo peligroso. Entonces el niño va a introyectar esto y va a decir, oh, sí, el mundo es un mundo peligroso. Pero si por otro lado somos estos papás que alentamos a nuestros hijos, obviamente dándoles las herramientas para que los logren, pero permitimos que aprendan a caminar, ¿se van a caer? Pues sí se van a caer. Que aprendan a gatear, ¿se van a raspar? Pues probablemente sí. Que van a pegarse contra la pared o contra una esquina, pues probablemente sí. Obviamente también con cuidado, papá. No les digo que dejen a sus hijos volar por ahí, tampoco se trata de eso, pero sí tenemos que tener como muchísimo cuidado de qué mensaje le estamos dando a nuestros hijos sobre el mundo. Y ojo, es bien padre y bien importante que hagamos como esta observación de qué les estamos diciendo, pero es aún muchísimo más importante que nos estemos más bien dando cuenta cómo estamos hablándoles sin hablar, cómo es nuestro lenguaje no verbal, cómo es nuestra comunicación no verbal, cómo son nuestros gestos, cómo es nuestra cara. ¿Por qué? Porque ustedes, papás, desde que sus hijos nacen, sus hijos se vuelven expertos en leerlos. Entonces, fíjense, el día que ustedes están más cansados, que están más estresados, que tienen broncas, que están ansiosos por algo, sus hijos van a tener más mamitis, van a tener más papitis, van a estar haciendo más berrinches, van a tener más reacciones emocionales. ¿Por qué? Porque están sintiendo, mamá, papá, algo traen. Entonces hay algo atemorizante de esto, hay algo peligroso de lo que está pasando. Mi mundo ya no lo siento tan seguro, ya no lo siento tan estable. Entonces, por eso tenemos que tener extremadamente muchísimo cuidado cómo somos nosotros. Entonces, y vean lo de adultos, y esto es bien importante. Nosotros como adultos también tendemos a creer más el lenguaje no verbal que el lenguaje verbal. Si yo le digo a una persona,
ay, es que te amo, te amo. No, estoy segurísima de quererme casar contigo y te amo con todo mi corazón. Y no me están viendo la cara, pero estoy poniendo una cara de duda. Obviamente la persona que va a estar escuchando esto, por otro lado va a voltear y va a decir, no me ama, está dudando. ¿Por qué? Porque me está creyendo más a lo que estoy, más bien a lo que estoy diciendo no verbalmente que a lo que estoy diciendo verbalmente. Es bien importante que empatemos el audio y el video, ¿no? ¿Les ha pasado que de repente ven películas como antiguas o videos y están desfasados el audio y el video, que empieza primero la boquita y después sale el sonido y somos de, esto está rarísimo, ¿por qué se está escuchando así tan desfasado? Pues de la misma manera nosotros nos escuchamos desfasados cuando tratamos de fingir que nada está pasando o tratamos de estar como muy contentos con una sonrisa falsa, pero de verdad estamos angustiados por algo. Entonces traten siempre de sintonizar y de cuadrar su audio, lo que están diciendo, con su video, lo que están diciendo con su cuerpo como tal. Espero que este episodio les haya funcionado, les haya ayudado. Me parece un tema bien importante que lo sepamos para cuando nuestros hijos estén haciendo algún comportamiento o estén, no, o sepan que, no sé, es que no quiere irse con mi suegro. Bueno, observa tú, ¿qué cara pones? ¿Te tensas cuando ves a tu suegro? ¿Estás nerviosa? ¿Pones cara cuando llegan a casa de tus suegros o cuando tu esposo o tu esposa te dice que van a tener comida ahí? O sea, también obsérvate a ti, tu lenguaje no verbal, porque nuestros hijos nos van a muchas veces decir muchas cosas de nosotros que no nos estamos dando cuenta y que no estamos logrando observar. Entonces empiecen un poquito como a darse cuenta de eso y me cuentan qué tal les va. Muchísimas gracias por escucharme, espero que les haya gustado y ya saben que me ayudan muchísimo compartiendo este episodio con las personas cercanas a ustedes y recomendándonos. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles aquí en Nido Talks. Un besote, bye.